Hola amigos, hoy voy a comenzar con el incidente Armenta. Al gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta, le preguntaron en la vía pública qué pensaba de que se encalaron algunos árboles. Encalar quiere decir pintarlo ahí el tronco de blanco con cal, que se pensaba antes, ya no, que es una forma de proteger al árbol. Entonces él respondió pues de una forma grosera. Al momento se entiende cuando uno no entiende bien del tema y que no tiene datos a la mano. Tú tienes datos científicos de que eso está mal y el reportero solamente decía, no, es que una ley dice que no se debe hacer. Y el Alejandro no lo dejaba terminar. Pero tú tienes datos científicos de que eso está mal. Bueno, yo conseguí los datos de inmediato y como esto lo vi en un video de redes sociales, pues compartir los datos ahí en donde está arrobado y etiquetado el gobernador. Con alguna palabra altisonante de mi parte explicando que realmente sí está mal, que no se debe hacer y que independientemente de la ley pues dificulta la fotosíntesis de los árboles, para que lo sepamos todos. Al día siguiente, noticia, gobernador pretende revertir la reforma para no encalar, que previene el encalado de los árboles. Les quiero hablar un poco sobre el cambio climático y la llegada de candidatos al poder. El cambio climático ya es una verdad indiscutible, no solo porque está comprobado científicamente por científicos de todo el mundo, de centro, izquierda, derecha, capitalistas, socialistas, cristianos, católicos, protestantes, ateos, judíos, musulmanes. Ya más no se puede. Todos estamos viviendo el calor y en México tenemos datos duros, reales del gobierno, de que durante 2 años consecutivos se han disparado las muertes de calor de los mexicanos. Estoy hablando de México. Con enorme respeto a quien corresponda, porque ahorita ya voy a ampliar el tema, ya a quien le toque. En este caso, bueno, pues le tocó ser señalado al gobernador Alejandro Armenta, que ahora pretende dificultar la fotosíntesis, cuando ya son datos modernos que él tiene a la mano. Los datos que yo le compartí no son de algún sitio web, ahí algún blog. El ambientalista solitario, no, son del gobierno del estado de Zacatecas, un gobierno también de Morena, como lo es el gobierno de Alejandro Armenta. Cuando lleguen al poder, no deben exhibir una actitud miserable, necia y aferrarse a medidas erróneas que están causando más problemas de los que resuelven. ¿No sería algo tan importante lo que estoy diciendo si no tuviéramos datos a la mano de las muertes de mexicanos que se están disparando? Es un hecho que ya está aquí, es un hecho que lo confirma el gobierno. Entonces, hay que cambiar de paradigma. Hay que ver y aceptar la realidad y trabajar para cambiarla para mejor. Punto número 2. Les voy a resumir las reformas de justicia ya, tal como se las resumí el domingo a un par de taxistas. Fíjese lo que me dijo uno de ellos. Aquí en mi municipio tenemos campaña para presidentes municipales. Y me dijo uno, ojo, escuche todo por favor, no se vaya a espantar. Me decía, mire, yo vi en una gasolinera una cola de vehículos de Morena, como que iban a la campaña de Morena, y estaban ahí todos listos para cargar gasolina, y en la parte de adelante había una persona con una libretita. Esa persona es del ayuntamiento. Ojo, esto es lo que me dijo el taxista, una persona ya de edad un poco avanzada. Es del ayuntamiento, o sea, todo eso lo están pagando con dinero del ayuntamiento. Básicamente están desviando el dinero. Y yo le dije, mire, no necesariamente hay un desvío aquí, ojo. Morena ahorita es el partido más grande del país. A los partidos se les asigna un presupuesto para sus gastos de operación y campañas que es dependiendo del tamaño del partido, de cuántos diputados y senadores fueron votados por ese partido, y por lo tanto Morena tiene mucho más dinero que todos los demás partidos. Lo que me está describiendo usted, yo lo vi 2 días antes con el partido Movimiento Ciudadano. De hecho, aquí en Pueblo Viejo, las campañas de Morena y de Movimiento Ciudadano más o menos tienen la misma magnitud en tamaño en cuanto a bardas, banderas, vehículos, música, etcétera. En fin, todas esas cosas que todos ya sabemos, que no informan a la gente, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que Movimiento Ciudadano, aunque recibe mucho más dinero, es posible que sus militantes
personas interesadas, donadores, hayan puesto dinero para las campañas, y no necesariamente siempre es malo. A lo mejor hay gente convencida de que quieren un cambio para Pueblo Viejo. Yo personalmente no lo creo, pero bueno. Y así es como empezó hace años Morena. La gente ponía dinero de su bolsillo y eran personas humildes que querían un cambio real. Y ahora yo le digo, entonces yo ya me agarro con el taxista y le digo, sí, pero entonces después de las campañas, entonces llegan al poder y lo que realmente necesitamos es una certificación de que la persona que llegó al poder realmente es idónea. Entonces lo que yo estoy proponiendo es una fuerte reducción de gastos de campaña. Por ejemplo, los actos políticos y la publicidad, digamos que sería como que a usted le entregan un tríptico, un volante, una hoja, mire, 3 columnas, candidato de Morena, candidato de MC, candidato del PRIAN. Aquí están las promesas de cada candidato y cada uno dice, pasó la certificación de las reformas de justicia ya. ¿Y qué es eso? Bueno, entrevistan al candidato. A ver, mira, aquí está tu lista de promesas. ¿Esta la quieres cumplir de verdad o es mentira? Es verdad, ok. Esta también. No, esta es mentira. La verdad es que yo solo quiero llegar al poder, oiga. Perfecto. Ya dijo la verdad ante 2 detectores diferentes de mentiras, que uno solo ofrece 60 y tanto % de exactitud. Es mucho mejor que lo que ofrece la democracia ahorita, pero no suficiente. Pero los 2 que propongo combinados ofrecen entre 97 y 99%, y eso ya está muy por encima de los resultados de la democracia actual e incluso del sistema de justicia. Entonces, digamos que el candidato dice, no, bueno, yo sí quiero cumplir con eso, pero es mentira. Bueno, perfecto, pero ya no puede ser candidato, ya no se puede registrar. La misma tecnología se le tiene que dar a los partidos políticos y con esa tecnología debemos autorizar la presidencia o dirigencia de los partidos políticos y ellos ya decidirán cómo escogen a sus candidatos. Pueden escoger al más corrupto o pueden aplicar un examen garantizando así que van a tener un candidato honesto que no va a robar. 2 preguntas muy importantes. ¿Usted es honesto? ¿No va a robar? No, perfecto. ¿Ya se puso de acuerdo con alguien para aplicar algunas tranzas? No, perfecto. ¿Va a gobernar por el bien de todos? Muy importante, ¿por el bien de todos? ¿Por el bien de todo el pueblo o por grupos? ¿Solo va a beneficiar a los ricos? ¿Solo va a beneficiar a los pobres, que realmente luego la gente que dice eso a veces ni siquiera saben de lo que están hablando y terminan hasta perdiéndose muchos empleos? Entonces es importante que explique que el compromiso sea real, que no va a robar, que no se va a corromper y que sus planes, sus promesas son reales y le van a llevar a esas metas. Ahora, vamos a suponer que ya de esta manera no tenemos nosotros que estarle leyendo a la mente ni adivinando a ver quién es el corrupto y quién no, pero vamos a suponer que ya ganó uno y a lo mejor votaron por él porque es más simpático, más guapo, más guapa, lo que sea. El punto es que el pueblo no va a ser castigado porque está garantizado que tiene un buen candidato. Pero vamos a suponer que pasó un año. Un año después, el comité que lo evaluó, que tiene que tener la autoridad para despedirlo también en ese momento, lo tiene que volver a evaluar. A ver, ya pasó un año gobernando. ¿Ya se puso usted de acuerdo con alguien para robar? No. ¿Ya robó? No. ¿Ya cambió? Sí, la verdad es que sí. Ya tengo un plan, ya tengo el proyecto, no lo he comentado con nadie, pero sí voy a robar. Perfecto, está despedido, no hay ningún problema. Y así no robó. Ahora, ¿ya se puso de acuerdo con alguien? ¿Ya está preparando el crimen organizado? Sí, la verdad ya tengo 3, 4 personas. Excelente, está despedido también de todas maneras. Y vamos a entrevistar a esas 3, 4 personas y les vamos a aplicar el mismo examen. Tienen que delatar a todos sus cómplices. De esa manera, el corrupto, le voy a decir algo, ni siquiera se va a anotar para ser candidato. El que sabe que tiene la debilidad de robar, mire, si yo digo, a mí, yo tengo una debilidad por los postres, por ejemplo, me van a invitar a una competencia de evitar el antojo de comer postres, ni me presento. Entonces, el que tenga el problema de la corrupción, ni se presenta, pero cuando ya se presenta, si quiere entrar de todas maneras, se le tiene que examinar exhaustivamente. Y por ese tipo de confianzas y campañas basadas en el diálogo y en las promesas que a nadie le consta que el candidato tiene la menor intención de cumplirlas, es por lo que México está como está y estamos progresando tan despacio hacia el bienestar. Voy a cambiar a otro tema. Ahorita está un sindicato, porque hay varios, un sindicato de maestros en una especie de pugna
con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por diferentes demandas. Una de ellas es que quieren que se les duplique el sueldo, pero otra es que quieren que se eche para atrás una reforma de 2007, por medio de la cual, en lugar de simplemente pagarles una pensión porque son empleados del gobierno y que el gobierno les pague una pensión equivalente a su sueldo, ahora tienen afores. Pero el año pasado se hizo una reforma para que con un fondo adicional se complementen esas afores y ellos reciban como si estuviera en vigor aquella ley que se reformó en 2007. Pero mucho ojo, yo lo vi en video, con mis ojos. La promesa de campaña de Claudia sí fue echar atrás la reforma. No es lo mismo decir, a ver, vas a tener afore, pero nosotros vamos a ver de qué manera te damos el dinero, a que la ley diga, tú vas a recibir el dinero, punto, ya que el gobierno le haga como sea. El gobierno puede seguir con ese fondo. Pero yo no estoy criticando el hecho de que, ya salió en las noticias que el motivo por el que Claudia no lo ha echado para atrás es la falta de dinero. Y en eso no podemos debatir, no podemos estar de lados diferentes. Tenemos que entender y aceptar la realidad. Si el gobierno no tiene dinero, para que simplemente haya una frase que diga te vamos a dar este dinero, porque la verdad es que el gobierno no tiene la certeza de que cuando los maestros se jubilen vaya a tener esa cantidad de dinero. Entonces yo lo que propongo ahorita y lo que propuse desde los primeros meses de la 4T en el sexenio de AMLO es, tenemos que reinventar por completo lo que es el dinero, para qué es, cómo se genera y cómo no se genera y no se gasta. Fíjense que en México tenemos graves problemas, somos una vergüenza a nivel mundial, ya lo he dicho en otros videos, por exceso de trabajo, por bajas prestaciones, malos sueldos, pero también por un excesivo quiebre de negocios. Realmente gran parte de nuestra actividad económica, que algunas cifras podrán decir, sí, está mejorando, está sufriendo, es algo como aleatorio. La gente se está lanzando a emprender negocios de todo tipo sin tener la certeza de que van a funcionar bien, y esa certidumbre no lo dan solo la honestidad y los pronunciamientos políticos de que vamos a apoyar a los empresarios para que no se pierdan empleos. No, los empleos se pierden de todas maneras y no es seguro que ese tipo de pronunciamientos van a atraer los empleos e inversiones necesarias. En México, mucho ojo, aunque tenemos un problema de quiebra de negocios muy importante, de negocios nuevos, tenemos desde el sexenio de AMLO hasta el día de hoy una enorme cantidad, incluso récord en algunos años, no sé si siga siendo récord, pero es un nivel históricamente alto de inversión extranjera. Se está confiando en México, se están generando proyectos, se están generando empleos, pero aún así tenemos un grave problema de que existe mucha gente, muchos negocios, aquí en mi municipio yo lo veo y busque usted en su empleo. Gente que tiene un negocio, que tiene lo necesario para satisfacer la necesidad de otras personas que tienen la necesidad, quieren comprar lo que se vende en ese negocio. No estoy hablando de lujos superfluos, lo necesitan, pero no tienen el dinero. No hay ningún programa que se lo entregue en especie. Los programas, por cierto, también tienen falta de dinero. Eso es innegable, pero yo me estoy refiriendo específicamente a una falta de dinero que detecté en cuanto a otorgar alimentos en algunas escuelas del país, que está detectado que sí necesitan que se les entregue, pero por falta de recursos no se activa el programa en esas escuelas. Esto lo detecté en el sexenio pasado, no sé si siga pasando tal como lo estoy diciendo en el sexenio de Claudia Sheinbaum. El punto es que les voy a decir algo que dijo AMLO en una mañanera, y lo he dicho en otros videos. Dijo, es que Banxico, el Banco de México tiene sus reglas, necesitan imprimir pesos, pero bueno, dicen que se va a desatar la inflación, entonces tienen que ir canalizados o atados, esa es la palabra que yo estoy usando, no la que usó AMLO, a proyectos. Vamos a imprimir dinero, pero no a lo loco. Vamos a imprimir grandes cantidades, pero vamos a canalizarlos y vamos a usarlo específicamente en cosas que generen negocios no tan aleatorios, rentables y proyectos. Ya he dicho muchas veces que no debemos avanzar hacia una sociedad que trabaje mucho, porque ya lo somos, y que o sea, es algo kafkiano esto, de verdad. El país que trabaja mucho, que quiebra mucho, donde se paga poco, donde se trabaja mucho y donde los ancianos están en aumento y no tenemos ningún proyecto para garantizar
la estabilidad del ingreso, de que todos los ancianos de México tengan una buena pensión digna, y adivine que esos ancianos algún día, sin dinero o con dinero, van a ser los clientes de su negocio. Usted dígame si cree que es importante que todos los ancianos tengan una pensión digna o no. Ya no quiero hablar de la robotización, solamente le digo que en lugar de avanzar hacia que haya una especie de ingreso universalmente bueno para los ancianos, está avanzando hacia la generación de desempleo, y bueno, ya no quiero abundar de ese tema, no estaba programado. Entonces, yo digo, Claudia tiene razón. Mientras no haya dinero, no es factible deshacer esa reforma. Que no se eche para atrás. Va. Con mucho respeto lo voy a decir. AMLO y yo tenemos más razón. Si el problema es la falta de dinero en un país donde trabajamos demasiado, hay que coordinar algunos puntos para ver cómo emitimos más dinero y resolvemos el problema. Y yo no estoy hablando a favor de ese sindicato, estoy hablando en general de todos los trabajadores en un país en el que la inmensa mayoría de trabajadores, la única pensión que van a tener es la universal. Óigame, es una miseria, a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Voy a cerrar con esto. En diferentes tweets en la red social X o Twitter, he dicho que hay una especie de operación actualmente en la 4T que yo la denominaría bajar la vara, ir disminuyendo las expectativas del pueblo. Le voy a decir algo muy dramático que dijo AMLO en su campaña presidencial. Yo pienso que lo hizo en algún punto en el que dijo, tengo que darles algo, porque la verdad es que las promesas sí son buenas. Yo hablo de combatir la corrupción, pero también de un punto final, de que no habrá impunidad. Y les voy a decir algo, eso del punto final para nada está peleado con que no habrá impunidad. Simplemente el presidente no tiene por qué perseguir por decreto ni por capricho a ningún exfuncionario. Y lo que yo propongo como parte de las reformas de justicia ya es que a todos los expresidentes y altos exfuncionarios se les aplique la misma certificación que le describía a los taxistas, y que entreguen todo lo que se hayan robado, si es que lo hicieron, ¿verdad? Ellos y todos sus cómplices. Pero bueno, el punto es que esa certificación que propongo, bueno, yo la propongo como una forma de elevar los estándares y los resultados que producen los gobernantes en general, alcaldes, presidentes, gobernadores, diputados, senadores, todos. Y yo pienso que el bajar la vara es una serie de acciones y pronunciamientos, en algunos casos con ingenuidad, con torpeza, cosas que están mal simplemente. Vamos a suponer que este gobernador de Puebla que mencioné, él a lo mejor no sabía que hace daño a los árboles, que se dificulta la fotosíntesis. Entonces, una vez que pregunta, pues dice, bueno, ya no lo vamos a hacer. En lugar de eso, se encapricha con una ley, y eso transmite un mensaje, que el pueblo vea que son caprichosos. AMLO dijo en su campaña, ese pronunciamiento lo mencioné hace un momento y no lo dije. Dijo, voy a terminar con toda la corrupción. Yo lo vi en video. No está por escrito en sus campañas, no está por escrito en sus entrevistas más públicas, en medios de comunicación masivos. Está en uno de sus mítines, porque AMLO recorrió intensamente México y yo lo vi con mis ojos. Para nada es lo que hizo cuando gobernó, pero bueno, se entiende que él no tenía la mayoría calificada para hacer todo tipo de reformas de justicia que él quisiera. Claudia sí tiene ese poder, pero Claudia no prometió nada como eso. Si usted la escuchó en sus mítines o entrevistas durante su campaña presidencial, o incluso si usted leyó completo su programa de gobierno, cuando habla de medidas y de planes y todo, pues habla de vamos a hacer esto, paso a esto, un instituto, una oficina, van a llegar las denuncias, se va a mejorar el software y todo. Pero acabar con la corrupción, incluso usando mejor tecnología, no, para nada. Y yo pregunto, ¿qué cree usted que va a prometer el candidato presidencial de la Cuarta Transformación en 2030? Muy en serio tenemos que preguntarnos, ¿nos va a decir que la corrupción es un problema cultural de México? Como dijo Enrique Peña Nieto. Con esto termino. Hay que elevar la vara. Y lo que propongo con las reformas de justicia ya, junto con cualquier otra reforma que a usted se le ocurra,
es que elevar la vara no sea un acto voluntario. Oiga, en el trabajo donde usted trabaja, ¿le dejan hacer lo que quiera? ¿Le permiten bajar la vara? Lo que propongo es que sea un estándar, que sea lo normal. Tienes que ir mejorando sobre las decisiones que tomaron los anteriores. Y eso nos va a llevar a evolucionar para ser un país donde el trabajo que hacemos va a ser más efectivo, más rendidor, y esa honestidad y corrupción que queremos combatir, dicho de una manera u otra, se va a notar en una literal aparición de riqueza, venida de quién sabe dónde, porque se le quitó a exfuncionarios corruptos enormes cantidades de dinero, que ahorita no le quiero hablar de los montos que ha estimado el gobierno de la Cuarta Transformación. Solamente le digo que si usted piensa que estoy exagerando al decirle que al recuperar dinero de los corruptos se adquirirían cantidades espectaculares de dinero para que nuestros gobiernos honestos cumplan con los sueños más grandes que puedan concebir, le garantizo que me estoy quedando corto con lo que estoy diciendo. Muchas gracias, Dios les bendiga.